porque en los años anteriores realmente el comportamiento fiscal había sido mucho más austero y moderado que lo que había sido en periodos anteriores. Rolando, ¿existe alguna explicación del por qué los gobiernos dominicanos, todos, nunca tienen una tendencia a reducir gastos? Existen muchas explicaciones, pero no son exclusivas del caso dominicano, son Eso a nivel exclusivas mundial. de todos los países del mundo. De hecho, es lo que se denomina el sesgo pro déficit de los gobiernos. Hay muchos factores de política que explican esa tendencia por parte de los gobiernos. Dime algunos, por ejemplo. De hecho, en la teoría convencional, predominante en muchos economistas, la teoría keynesiana, lo que se vislumbraba es que los gobiernos durante un periodo tuvieran un déficit y en otro periodo un tuvieran superávit y compensaban. Sin embargo, eso no se ha hecho. Una de las posibles causas es el ciclo económico-político. Es decir, cada cierto tiempo tenemos procesos electorales, en algunos casos cada 4 años, en otros casos cada 2 años, y evidentemente eso induce a los gobiernos a tener un gasto, digamos, con tendencia hacia ese sesgo pro déficit en términos generales. Pero en segundo lugar, si me permite favor. la expresión, hay muchos elementos estructurales que impiden que muchas veces los gobiernos puedan reducir sus gastos, aun si quisieran en términos relativos hacerlo. Por ejemplo, un gobierno que tenga una buena parte de su gasto ya comprometido en cargas fijas que no pueden ser bajadas sin tener un costo o administrativo o político muy alto, es obviamente un gobierno que tiene una tendencia en ese sentido. Cuando uno revisa las partidas del presupuesto de la República, y lo decía un consultor peruano, lo he referido varias veces, tú notas que el presupuesto es pro rico, no pro pobre. Lo que quiere decir que hay muchas cargas que están relacionadas con cosas improductivas del propio Estado. Sí, pero eso no lo hace necesariamente pro rico. En muchas formas podría ser pro pobre en gran medida. Por ejemplo, muchos de los gastos de asistencia social, a pesar de todos sus defectos o limitaciones, es obviamente un componente que es pro pobre. Es decir, que en términos generales yo no diría que es pro rico. Si se analiza el caso de la República Dominicana, hay obviamente elementos que son lo que llamaríamos regresivos, en el sentido de que favorecen a aquellos que más tienen, pero tiene también muchos componentes que van dirigidos más a los grupos de menor poder adquisitivo. Pero hay otro elemento en ese análisis de la economía, Rolando, que a mí me llama poderosamente la atención y que tiene que ver mucho también con el mercado laboral, que es otro tema que vamos a tratar en este programa, es el crecimiento de la economía. Sí. Es decir, nosotros hablamos, en los últimos años, después de la crisis, hemos venido creciendo de manera sostenida 6%, 5.5, 6%. Y este año, en el primer semestre, estamos hablando de un 7.5%, según las últimas cifras del informe del Banco Central. Así es. ¿Eso no tiene alguna contradicción con ese estado de cosas que hablamos anteriormente? Digamos que es un elemento de contraste, pero también es parte de una tendencia que se ha venido observando en la economía dominicana, y es una especie de desvinculación entre lo que es el comportamiento macroeconómico y lo que son las condiciones de empleo dentro de la economía. A lo largo del tiempo, en el caso de la economía dominicana y en el caso de muchas otras economías latinoamericanas, lo que se ha observado es que a lo largo del tiempo el crecimiento del Producto Interno Bruto induce menor crecimiento en la demanda de empleo y consecuentemente tiene menor impacto en las condiciones de desempleo, que a final de cuentas son las que determinan las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. ¿A qué se debe esto? Se debe a varios factores. Primero, uno de los factores depende de la composición del crecimiento. Si el crecimiento se basa en sectores cuya intensidad de mano de obra es relativamente baja, es decir, que por unidad de producto demandan menos de obra que otros sectores que crecen menos, evidentemente un crecimiento va a tener menor impacto sobre las condiciones del empleo que si fuera lo contrario. Es decir, que depende en gran medida de ese elemento. Sí, pero, y está muy buena tu explicación, pero yo digo lo siguiente: crecemos 7.5%, pero no somos capaces ni de generar empleo, empleo formal, porque empleo informal se está generando mucho, pero tampoco tenemos la capacidad de ahorro en función de un producto que crece. Es decir, nosotros deberíamos tener mayores niveles de ahorro en función de ese crecimiento económico. Bueno, tiene dos explicaciones. Una es el comportamiento del gobierno y una es el comportamiento de los agentes privados.
Desde el punto de vista del gobierno, ya argumentamos anteriormente que estamos en una situación de déficit permanente. Por lo tanto, lo que tiene el gobierno normalmente es un desahorro. Para tener un ahorro como país significativo, el sector privado a la vez tendría que tener un ahorro También que un ahorro. compense, de hecho, lo que es el desahorro por parte del gobierno. Pero resulta que en economías como República Dominicana eso no se da. No se da por patrones de consumo de parte de la población, pero también en gran parte no se da porque la República Dominicana, la economía dominicana es una economía de ingresos relativamente bajos y un patrón conocido es que el ahorro depende simplemente en gran medida de tu capacidad de ingreso. Entonces se genera una especie de círculo vicioso en el cual un bajo ingreso determina un bajo ahorro y un bajo ahorro impide tal vez salir nuevo endeudamiento. impide salir de las condiciones de bajo ingreso. Es lo que en muchos casos se denomina una trampa de pobreza para los países. Entonces, en definitiva, bajo ese escenario, Rolando, que estamos planteando, en definitiva, me quedan dos conclusiones, de mi punto de vista, no de la tuya. La primera conclusión es que no hay salida posible en el corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno que desahorra y un sector privado que también desahorra. Pero sí la hay a través de políticas que induzcan cambio en ese comportamiento. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el establecimiento de reglas fiscales acompañadas obviamente de un pacto fiscal que lleven a que el gobierno genere los superávit o por lo menos el comportamiento más procíclico que hasta ahora no han sido capaces de generar. Y por parte del sector privado es obvio que hay muchas medidas, en gran parte gubernamentales, que influyen en lo que es la generación de ahorro. La estructura tributaria, por ejemplo, es un componente que puede inducir más o menos ahorro por parte de los agentes privados. Pero el problema es que los agentes privados de alguna manera son los que dinamizan la economía. Entonces, si tú induces a que gaste menos, entonces está induciendo a que haya menos crecimiento del producto. Depende si ese ahorro va acompañado de un aumento en la inversión, por lo cual la demanda total no necesariamente se reduce. Es decir, simplemente está cambiando la modalidad de la demanda. Está cambiando de variable. Con el ingrediente adicional de que una demanda con una mayor proporción de la inversión es una demanda que en gran medida está creando las condiciones para un mayor crecimiento en el futuro. Pero con relación, por ejemplo, al endeudamiento, y ahí una pregunta para que vayamos a una pausa, porque no quiero que se me quede esta parte. Nosotros estamos hablando de deuda externa, entonces, bueno, estamos creciendo en términos de porcentaje de deuda, no solamente en términos de la deuda total, sino de lo que es el pago del servicio de la deuda, es decir, los intereses, que también está creciendo, porque esos son detalles que hay que ver. Crece el servicio de la deuda y obviamente crece la deuda total. Así es. Entonces, podríamos decir que la capacidad de endeudamiento de un gobierno es infinita. No, claramente que no. Claramente que no. Tiene límites y el límite viene dado por una condición en la cual los inversionistas consideren que el gobierno carece de la liquidez para honrar los compromisos que ha asumido. Es decir, que hay un punto que nadie conoce para cada país en el cual realmente las cosas pueden ya tornarse fuera de control. Un gobierno no tiene una capacidad infinita de endeudamiento. Está bien, pero ahí mismo, Rolando, ¿en qué momento se da cuenta el gobierno de que no puede seguir tomando prestado, por ejemplo? Hay varias formas de pensar en ello. Una es obviamente la experiencia internacional que da lecciones que son válidas para ti. Otra es